perfil es donde yo llevo las notas, entonces no me deja hacerlo desde el mismo perfil, tengo que hacerlo. Ok, perfecto, ¿no? Entonces, mal pensada uno. Gracias, profe, pura vida. No, con gusto. Más bien a veces cuando estoy compartiendo, como el principal es en el que está la computadora, no ven lo que estoy compartiendo y es porque tienen que buscar ahí en las demás camarillas dónde está la que comparto, porque a veces no sale directamente, pero casi siempre sale. Como les decía, espero que hayan tenido una excelente semana. Nos vemos nuevamente en nuestra segunda clase. Ahí me estuvieron llegando correitos con tareas. Hoy continuamos con los temas pendientes por trabajar. Estábamos viendo lo que eran potencias y vimos operaciones combinadas en números naturales y les comenté que en el examen vienen preguntas de operaciones combinadas con números naturales, pero que hay que tener cuidadito más adelante porque vamos a volver a trabajar con números, con más operaciones combinadas cuando veamos un montón de propiedades más en números enteros. Y empezamos a resolver ejemplos de números naturales. Vamos a compartir de una vez. Empezamos a resolver ejemplos de números naturales, respetando las respectivas prioridades, ¿verdad? Recordando que primero se hacían las potencias individuales, después se hacían paréntesis, y en el caso que en el ejercicio hubiesen paréntesis, multiplicaciones y divisiones. No hay una regla entre multiplicaciones y divisiones para decir quién lo hace primero, sino se hace lo que aparezca primero, de izquierda a derecha, y también vimos lo que eran, que se finalizaba con sumas y restas. Igual, lo que apareciera primero, izquierda a derecha. Estuvimos resolviendo unos cuantos ejercicios completamente conectados a exámenes que se han aplicado en temas anteriores. Y quedamos aquí. Les dije que esta página, este ejercicio que faltaba y los demás los hicieran de tareilla. Entonces vamos a revisarlos para ver cómo les fue. Tenemos esta operación de aquí que dice que 100 menos 40 entre 5 por... ¿Qué sería primero en ese caso? Primero se hace la división, que es lo que está primero. Correcto. Primero se hace la división. Porque aquí hay una división y aquí hay una multiplicación. Y por regla de prioridad de operaciones combinadas se hacían primero las divisiones. Bueno, lo que aparece primero izquierda a derecha, más bien. Y en este caso está apareciendo la división. Recuerden lo que les he dicho, marquen lo que están haciendo para que no pierdan números y no repitan datos. ¿Cuánto les queda 40 dividido entre 5? Recuerden que no pueden hacer esos cálculos en la calculadora, tienen que hacerlos a mano. Está bien. Ustedes se preguntan cuál en la tabla del 5 nos da 40. ¿Cuál de la tabla del 5 nos da 40? 8. 5 por 8, 40. O 40 dividido entre 5, 8. Y bajamos lo que no estamos utilizando. No estamos utilizando ni la multiplicación por 2, ni el menos 100. Ahora, ¿qué hacemos? ¿La resta o la multiplicación? La multiplicación. La multiplicación. Correcto, la multiplicación. ¿Y cuánto es 8 por 2? Multiplicar, ¿no? 16. 16. Y bajamos el 100. 100. Y la resta. Ahora sí, solo nos queda 100 menos 16. ¿Cuánto sería 100 menos 16? 84. 84. Recuerden que eso no lo pueden hacer con calculadora. Eso se lo tienen que hacer a mano. ¿Alguien me está hablando? Chicos, ¿alguien me dijo algo? No. Chicos, recuerden
tratar de mantener los micrófonos apagados y solamente los prenden cuando van a participar, porque se escucha mucho ruido y todo eso queda en el video, para que estén ahí atentos a los micrófonos. No es que los tengan apagados todo el rato, sino ahí nada más cuando van a participar, si los vuelven a encender. 84, nos queda esta. Vamos con esta. Vemos que hay una potencia, pero la potencia no es individual, la potencia está para todo el paréntesis. Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero se hace el paréntesis, ¿verdad, profe? Ajá, ¿y qué se hace allá adentro primero? La La división. división. La La división. división, ¿verdad? Se respeta la división. ¿Y 6 entre 2? ¿Cuánto es 6 entre 2? 3. 3. El paréntesis todavía existe, recuerden lo que les dije la semana pasada, el paréntesis deja de existir cuando ya solo hay un número. Entonces bajamos el -1 y no olviden la potencia, ¿verdad? Y hay una potencia en todo el paréntesis que hay que ir bajando. Ahora hacemos esta resta, ¿cuánto es 3 menos 1? 2. 2. 2. Correcto, ya solo hay un número, entonces se desaparece el paréntesis y sigue la potencia. Tenemos 2 elevado a la 3. Que esto es, ¿cuánto es? ¿O cómo lo resolvemos? 2 2 por por 2. 2. Veces 2 3. por 2. Correcto. 2 por 2 por 2. 3 veces en la base, 3 veces 2. Y 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. 8. 8. Ahí está. Respuesta C. Tenía esta otra de aquí. Que ahí hay sumas, restas, potencias, paréntesis. ¿Qué se hace primero? El El paréntesis. paréntesis. El paréntesis. ¿Y qué hay dentro del paréntesis? ¿Qué se hace primero dentro del paréntesis? La potencia. Una potencia. Ahí hay una potencia y hay que respetarla, ¿verdad? Hagámoslo aquí afuera. 3 al cuadrado, ¿cuánto era? 9. 9, ¿verdad? 3 por 3 y eso es 9. Cuidado, multiplican 3 por 2. No, 3 por 2 no. 3 por 3, la base por sí misma. 3 por 3, 9. Sigue el paréntesis porque todavía no hemos superado nada adentro. Menos 1. Aquí hay un 2, aquí hay un más y aquí hay un 2. Y aquí viene algo interesante, van a ver. Sigue todavía el paréntesis, 9 menos 1. ¿Cuánto es 9 menos 1? 8. 8, excelente. Ya el paréntesis se desaparece, aquí hay un 2 y aquí hay un más y aquí hay un 2. ¿Qué pasa aquí en medio? ¿Qué pasará aquí en medio? Siempre que ustedes tengan un número y un paréntesis y no hay nada en medio, Es una no hay nada en multiplicación. medio, Multiplicación. multiplicación, correcto. Ahí hay una multiplicación que no estamos viendo, pero se omite. Pero ahí está, ahí la puse en grande. Multiplicación. Siempre entre paréntesis y números, si no hay nada, lo que hay es una multiplicación. ¿Qué se hace ahora? La suma La primero. multiplicación. La multiplicación, ¿verdad? Recuerden que ganan las multiplicaciones y divisiones. No se pueden hacer sumas ni restas hasta que se desaparezcan todas las multiplicaciones. 2 por 8, 16. 16. Y bajamos el más 2. ¿Y cuánto es 2 más 16? 18. 18. 18. Opción B. Ahí se la dejo para que se chequeen. Dice, considere las siguientes proposiciones. 4 a la 3 es lo mismo que 12 y 1 más 1 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Vamos a ver. Vamos a traer primero aquí con la primera proposición. Vamos a hacerla aquí afuera. Primera proposición, 4 a la 3. Que eso, ¿cómo se resuelve? Con, 3 veces 4. 3 veces 4, ¿verdad? Lo de arriba 3 veces nos está diciendo la base, 4. 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16. 16. Y 16 por 4, 64. 64, correcto. 64.
Entonces, esa primera proposición podemos decir que es Falsa. correcto. Falso. Vamos con la segunda proposición. Vean cómo se hace esta segunda proposición. Dice que 1 más 1 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Vamos a resolver esto de aquí. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. 2. 2. Y esto es al cuadrado, 2 al cuadrado. Porque bajamos la potencia 2, ¿verdad? Y 2 al cuadrado es 2 por 2. correcto, 2 por 2, 4. Aquí, 1 al cuadrado es 1. Más 1 al cuadrado es 1. Y 1 más 1 son 2. Entonces, ¿son iguales? No. No son iguales. Eso significa diferentes. No son iguales. Entonces, la segunda proposición también es falsa. Falso. Falso. Aquí no es verdadera. Esas eran operaciones combinadas con un poquito de potencias que estuvimos trabajando la clase de la semana pasada. ¿Alguna duda con estos ejercicios? No. Bueno, yo sí tengo una duda, profe. Diga. Dígame la duda. Sí, en la parte, en esa operación de que da 18, no sabía la parte esa que cuando el 8 queda con ese espacio se multiplicaba, esa parte si no la tenía clara. Ah, ok, correcto. Entonces, a partir de ahora vas a recordar, entonces siempre es que si aquí hay un número y a la par hay un paréntesis y no hay nada en medio, siempre es una multiplicación. Porque van a haber casos donde venga así, 2 más 9 menos 1. Aquí sí, ahí está la suma. 2 menos 9 menos 1. Ahí hay una resta. Pero cuando no venga absolutamente nada, yo sé que hay una multiplicación. Ya no la estamos poniendo. Sí, De acuerdo, gracias. con gusto. Pasamos al siguiente tema. Múltiplos de un número. Vamos a decir que los múltiplos de un número son todos aquellos números que se encuentran en la tabla de multiplicar de un número dado. El primer múltiplo de todo número es el 0. Esto es importante que lo recuerden. El primer múltiplo de todo número es el 0. 0 es múltiplo de todos los números. Es importante comprender que para un análisis nosotros podemos decir que un número es múltiplo de otro si el primero que nos dan se encuentra en la tabla de multiplicar del segundo que brindan. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Porque en el examen usualmente tienen verdadero y falso. Nosotros podemos decir que es verdadero que 35 es múltiplo de 5. Porque 35 está en la tabla del multiplicar del 5. Ustedes lo que preguntan, en el examen viene esta frasecita así directa. 35 es múltiplo de 5, ¿verdadero o falso? ¿Qué es lo que tienen que decir ustedes? 35 está en la tabla del 5. Y es verdadero, ¿verdad? 35 sí está en la tabla del 5. Eso es lo que quiere decir 35 es múltiplo de 5. Ustedes cambian. Es múltiplo por la pregunta. Está en la tabla. Ustedes cambian esa palabra, es múltiplo, por la pregunta. Está en la tabla. Y con eso, ustedes ya pueden decir si la proposición será verdadera o falsa. Vean este de aquí. Es falso decir que 5 es múltiplo de 25 porque el 5 no es un número que se encuentre en la tabla del 25. Aquí lo que dice es 5 está en la tabla del 25. Sí. No. No. Sí. No, porque vean, 5 nos está preguntando si 5 está en la tabla del 25. Si nosotros venimos a hacer, no está. Si nosotros venimos a hacer la tabla del 25, nosotros decimos 25 por 0, 0. Sí. 25 por 1, 25. Por 2, 50. ¿Ven? El 5 no está en la tabla de multiplicar del 25. Sí, me confundí, pensé que era la tabla del 5. Esas preguntas, eso es lo que tiene, que son engañosas. Les ponen, hay números que parece que sí están dentro de la tabla, pero se los están poniendo invertidos para que ustedes se equivoquen. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a acordar. Formulen siempre la pregunta.
Cambien el múltiplo por, vamos hasta escribirlo, por si ustedes quieren ahí tenerlo escrito. Cambian la palabra, es múltiplo de, por, está en la tabla, en signo de preguntas. Entonces ustedes dicen, 5 está en la tabla de 25, ¿no? 5 no está en la tabla de 25. Por eso es falso decir que 5 es múltiplo de 25. Vamos a ver unos ejemplos para que ustedes vean. 49 es múltiplo de 7. Sí. Pues alguien tiene el micrófono encendido y está doble. ¿49 es múltiplo de 7? O sea, ustedes cambian esto de aquí por la pregunta. Está Sí, lo es. en la tabla. Siempre el primero. 49 está en la tabla del 7. Y sí, sí lo es, correcto, como me acaban de decir. Sí, Entonces vamos a decir aquí que esto es verdadero. verdadero. El que sigue. 12 es múltiplo de 3. O sea, 12 está en la tabla del 36. No. ¿No? Sí. No, correcto. No, No, recuerden que lo que está diciendo aquí es que si este está dentro de la tabla del segundo. Sí, con los micrófonos, estoy escuchando doble. 36. 36 por 0, 0. 36 por 1, 36. Ya se pasó de 2. Entonces no está dentro de la tabla. Esto es falso. 125 es múltiplo de 5. O sea, 125 está en la tabla del 5. Sí. Siguiente pregunta. 23 es múltiplo de 3. O sea, 23 está en la tabla del 3. No. no. No, ¿verdad que no? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 23 no. Falso. ¿Comprendí esto de múltiplos? Sí. Después más adelante vamos a hacer conexiones con exámenes para que ustedes vean cómo me lo preguntan. Unos 3 minutitos, de 3 a 5 minutitos. Más bien es muchísimo. Respondan ustedes eso, ahí, en su cuaderno, en sus documentos, o con su cuaderno, como ustedes lo prefieran, como lo tengan. Listo. Listo, listo. Entonces vamos a darle. Dice 24 es múltiplo de 2. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? 24 sí está dentro de la tabla del 2. 10 es múltiplo de 50. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Falso. Era falso. Vean. Chicos, la pregunta es, 10 está en la tabla del 50. ¿Cuál es el primero de 50? 50. No, 0. Recuerden que 0 es el primero. Así. 0. 50 por 1, 50. 50 por 2, 100. Vean que ya se pasó. Ya ninguno va a llegar nunca a 10. Vamos con la que sigue. 15 es múltiplo de 3. O sea, 15 está en la tabla del 3. Verdadero. Verdadero. Esa sí es verdadero. 15 sí está en la tabla del 3. 18 es múltiplo de 4. 18 está en la tabla del 4. Sí. Falso. Sí, es falso. ¿Por qué? Profe, pero Por- ¿cómo se multiplica? Perdón. 4 por 1. Bueno, no, empecemos en orden. 4 por 0, 4. 4 por 2, no, 4 por 1. No, estoy haciendo esto malísimo. 4 por 0, 0. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. Ya se pasó. No está el 18 ahí dentro de la tabla del 4. ¿Me comprenden? Sí, ya entendí.
Ah, sí. ¿Seguros, chicos? Sí. Recuerden que ustedes cambian esto por la pregunta está en la tabla. O sea, 18 está en la tabla del 4. Y ya acabamos No. de ver que en la tabla del 4 no está el 18. Entonces, podemos decir que esta segunda propuesta, esta cuarta, es falsa. 12 es múltiplo de 6. Sí, O sea, 12 Sí. está en la tabla del 6. Esa sí es verdadera. 20 es múltiplo de 10. Verdadero. Verdadero. 20 sí está en la tabla del 10. 2 es múltiplo de 8. Falso. Sí. Falso. Falso. Así, falso. Recuerden que esto se cambia por está en la tabla. 2 está en la tabla del 8. Y no. 8 por 0, 0. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. Ya se pasó. Nunca lo vamos a encontrar con el 2 en el camino. Esto es falso. ¿Dudas con esto, chicos? Check. No, entendí bien. O Yo algo. sí tengo una duda. Ajá, dígame. Profe, a ver, es que se multiplica, o sea, por el menor o por el mayor. Porque es No. que veo que... Usted lo que se- tiene que hacer es buscar la tabla de multiplicar de este segundo, del que aparece de segundo. Es la tabla de multiplicar del que aparece de segundo. Por ejemplo, este que nos dio falso. Nos está preguntando que si 10 está en la tabla del 50. Entonces, usted va a venir y va a sacar este 50. Este es el que usted saca. Y usted empieza a hacer la tabla de multiplicar. 50 por 0 en orden. 0. 50 por 1. 50. Y ahí usted puede continuar. Que vas a ver que en la tabla de 50 estos resultados son los números que están en la tabla de multiplicar del 50. Son los múltiplos de 50. Ahí en esta tabla de multiplicar nunca nos vamos a encontrar con el 10. Porque ya de aquí se pasó. Ok, bien, dale. Es del segundo. Usted tiene que saberse o escribirla. Bueno, les había hecho en la primera clase que para ustedes de tarea les va a quedar aprenderse las tablas de multiplicar, ¿verdad? De aquí hasta que se acabe, hasta que hagan el examen, porque sí tienen que dominarlas. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es si el segundo número bueno, el primero está dentro de la tabla de multiplicar del que les están dando de segundo. Ahí después, más adelante, vamos a hacer más ejemplos de múltiplos cuando estemos haciendo la conexión a exámenes, para que ustedes vean cómo se los preguntan en el examen. Pero esa parte todavía nos falta bastantillo para hacer la siguiente conexión. La primera conexión que hicimos fue esta de aquí arriba. Ya eran ejercicios tomados de examen. Más bien la segunda, porque ya hemos hecho unas potencias. Pero necesitamos hacer unos cuantos temas más para poder hacer la siguiente conexión. Eso sería el tema de múltiplos. Por definición formal, entonces, los múltiplos son los números que se encuentran en la tabla multiplicar de otro número. Y siempre se inicia con el 0. Vamos con otro tema, se llama números primos y compuestos. ¿Todos tienen esta hoja impresa, chicos, o alguien no la tiene? Sí. Yo sí. No Yo lo la tengo. tengo también. Yo sí. Yo sí lo tengo. Yo eso los había pasado la semana pasada, entonces, como todos la tienen aquí en la página 12, ahí vienen las instrucciones de lo que tienen que hacer. Vean, yo les voy a ayudar con la primera, para que ustedes vean la idea. Vamos con números primos y compuestos, pero antes de darles la definición, yo quiero que hagamos esta actividad. El primer paso lo que dice es que vamos a tachar el 1. Ustedes van a agarrar el 1 y lo van a borrar. Lo tachan, no existe. Porque el número no se define ni como primo ni compuesto. Después, como segundo paso, vea lo que dice. Dice que hay que pintar de rojo todos los múltiplos. Ya nosotros sabemos que son múltiplos, lo acabamos de ver inmediatamente. Hay que pintar de rojo todos los múltiplos de 2. Pero el 2 hay que dejarlo en blanco. El 2 no hay que pintarlo, o sea, hay que comenzar aquí en 2. Pero el 2 lo vamos a dejar en blanco. Yo no voy a pintar el 2. Pero a partir de ahí tengo que pintar todos los múltiplos de 2. ¿Y los múltiplos de 2 quiénes son?
todos los que están en la tabla del 2. Ustedes van contando de 2 en 2. 2, 2, 4, 4, 6. 6, 8, 10. Vean que yo no los estoy rellenando todos, porque van a haber algunos que se van a repetir. Ustedes cuando se repiten lo pintan con los colores que corresponden. Entonces ustedes van ahí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y pintan de rojo todos los múltiplos de 2, excepto el 2. Paso 3, pintar de azul todos los múltiplos de 3. Van a pintar todos los múltiplos de 3, pero vean, el 3 hay que dejarlo en blanco. Este lo dejan en blanco, no lo pintan y empiezan 3, 6, 9 y así sucesivamente. Ya casi lo revisamos, les voy a dar, este sí es un poquito más larguito, les voy a dar unos 5 minutos para que lo rellenen. Yo creo que hasta puede que ocupen un poquito más, háganlo con paciencia y ahí me van diciendo conforme van acabando, háganlo con tranquilidad. Profe, disculpe que le interrumpa. Profe, yo no tengo la hojita. Es que es la primera vez que yo me incorporo a las clases. Ajá. Entonces, ahí va a estar proyectada. Si quieres, la puedes hacer a mano y después ya te paso el documento. ¿Está bien? Sí, ya le tomé una foto con el teléfono, entonces lo que estoy haciendo es del screenshot, editándolo, o sea, pintando. Sí, sí, dale, dale. Sí, yo ahora le paso el documento. Bueno, vamos a ir revisando. Yo voy a ir marcando todo lo que me está dando y ustedes se chequean que estén bien. Entonces, decía que de rojo todos los múltiplos de 2. Entonces, es ir contando de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10. Pero con las 2 hay una cosita más fácil. Ya por yo saber que esta fila tiene el 2, todos tienen 2. Toda esta fila queda pintada por 2. Queda pintado este, queda pintado este, queda pintado este. Todos estos quedan pintados de rojo. Todos estos quedan pintados de rojo. Ahí se corrobora. No importa si en algunos se les da un color o, bueno, más bien no pintaron de algún color, pero siempre quedó relleno de algún otro. La idea es que quede marcado por lo menos uno, para que ustedes vean de qué es lo que se trata el ejercicio. Ahí si alguien no ha terminado, puede ir terminando mientras yo relleno la tablita para que ustedes vean cómo queda. Luego dice que de azul hay que dejar en blanco el 3 y luego ir multiplicando, ir pintando todos los múltiplos de 3. Aquí sí hay que ir contando. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ven, hay algunos que están quedando dobles. 21, 24, 27, 30, 32, 35, 39, 41. Profe, Ajá, 32. ¿sí? No, 32, no, 33. Mentira. Excelente, excelente. Gracias por estar atento. 33 se me fue ahí. Y 35 Tampoco. tampoco. El 36 es. Correcto. Y aquí el 39. Vamos a corregir aquí. Excelente, excelente. 39, 40, 41, 42, ahora sí. 45. Hay que borrar este porque este tampoco. ¿Cuál? Está 45, seguimos entonces. 46, 47, 48. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 y 99. Así, chicos. Sobre ahí por el dedazo con el otro que se me fue.
Dice que después con verde todos los múltiplos de 5, excepto el 5. Ese también sale rápido. Nos brincamos el 5 no hay que pintarlo, y luego hay que pintar toda la línea debajo del 5. Y el 10 también es múltiplo de 5. Contando de 5 en 5, llego al 10. Y entonces, por ende, se me van a pintar todos los de la línea del 10. Después ustedes van a ver por qué. Y el último paso es pintar con morado todos los del 7, dejando en blanco el 7. Dejamos en blanco el 7 y empezamos. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 78, 79, 80, 81, 84. Vamos a colaborar para que no pase como ahorita. Ajá. 84. El 91. No, profe. Sí, el 91 sí. Y el 84 también. Sí, 84 dividido entre 7 son 12. 12 por 7, 84. Sí, sí. Perdón, profe. No te preocupes. Y el del 3, el 13 por 7 es 91. Y el 98. Vean que la regla era hasta 7. Se pintaron todos los números, chicos, en la tabla. No, No, no se pintaron todos, ¿verdad? Quedaron algunos en blanco. ¿Cuáles fueron los que quedaron en blanco? Porque aquí dice que escribe todos los números que quedaron sin pintar. ¿Cuáles quedaron sin pintar? El 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, el 37, 41, 43, 47, 53. Y ahí van para arriba. Correcto. Pero te brincaste eso no es al inicio. 2. El 1. No, el 1 no. 2, 3. Bueno, sí, lo correcto, profe. 2, 3, 5, 7, 11. Todos los escriben, ¿verdad? Los que tienen ahí corroboran que quedan los mismos. 13, 17, 19. Ya van a ver para qué es esta lista. 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, chicos, cuidado con los micros. 73, 79, 83, 89 y 97. Todos esos números que quedaron sin pintar, chicos, tienen nombre. Esos números que quedaron sin pintar los vamos a conocer como números primos. Y son los primeros primos que están antes del número 100. Existen mucho más números primos después del 100. Pero vamos a trabajar con estos primeros. Los números primos, si ustedes vieron, se quedaron en blanco porque no son múltiplos de ninguno. No están en la tabla de multiplicar de ninguno de esos números que nos están dando ahí, de 2, 3, 5 y 7. Entonces, hay dos formas de trabajar números primos y compuestos. Una es prácticamente aprenderse de memoria estos. Usualmente los que uno se aprenden son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. La mayoría de los ejercicios llegan hasta aquí. Pero a veces en el examen sí les preguntan por el 83 o les preguntan por el 67. Hay una técnica que es un poquito más tediosa. Pero de momento, la recomendación es por lo menos aprenderse estos primeros de memoria. Ya van a ver por qué. Ya van a ver por qué con esos primeros uno lo hace todo. Por lo menos estos tres, estos 4, 2, 3, 5, 7. Ahora,
en el examen de ustedes, los números primos y compuestos, usualmente es verdadero y falso. Les preguntan a ustedes en el examen, de las siguientes proposiciones, ¿cuáles son verdaderas? Y les dicen, 13 es un número compuesto. 87 es un número primo. Entonces, ustedes ven que 13 está aquí en la lista de primos. Entonces, ya eso es falso, no es compuesto, es un número primo. Son preguntas así como las que ven en el examen de ustedes. Y entonces ustedes dicen, ya me aprendí números primos para el examen y ya, ya se me olvidan, no los tengo que volver a aplicar. No, chicos, tienen que sabérselos de memoria, porque en el examen de octavo, en el examen de bachillerato, vuelven a salir en ciertos ejercicios. Por ejemplo, en el examen de bachillerato vienen unas ruletas, ahora les puedo enseñar uno para que vean. Con varios números aquí, viene un número aquí, un número aquí, un número aquí, un número aquí, un número aquí. Y les preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número primo? Entonces, ustedes tienen que saber cuáles de estos números que están en la ruleta son primos. Tienen que saberse los números primos porque los van a seguir utilizando más adelante, no solo para el examen de séptimo. Entonces, ¿cuál es la técnica? Antes de la técnica, vamos a hablar de la definición. En la página 13 va a estar la definición. No es necesario memorizar la tabla, pero por recomendaciones a veces es mejor por lo menos aprenderse los primeros primos. Vamos a decir que un número es primo cuando solo se puede dividir entre uno y él mismo. Esto es una regla fundamental, chicos. Todos los números que ustedes conocen, todos se pueden dividir entre uno y él mismo. Todos. Vea que para los números compuestos se cumple prácticamente lo mismo. El número compuesto es aquel número que se puede dividir entre uno y él mismo. Pero aparte de eso, hay otro número que lo divide. Existe otro número que lo divide. Los números primos solo se pueden dividir entre uno y el mismo. Los números compuestos se pueden dividir entre uno y el mismo, que es la regla de todo número. Pero hay otro número que también lo va a dividir. Ya porque lo divida otro número, entonces nosotros decimos que es un número compuesto. Vean, sin hacer uso de la tabla, veamos los siguientes primos. La regla de divisibilidad, la regla de esta fundamental dice que todo número se va a dividir entre uno y el mismo, todos. Ahí se está dividiendo entre 1 y 28. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿28 se puede dividir entre otro número? ¿O está en la tabla de multiplicar de algún otro número? ¿Cuál es la pregunta, profe? 4 por 7 es 28. 4 por 7, que si el 28 se puede dividir por otro número. Y ya la compañera nos acaba de decir que sí. Ah, sí. Por 4. 28 entre 4 y lo ponemos aquí la respuesta, 7. Hay más números que lo dividen, está el 2, el 14, hay más. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya con que ustedes encuentren uno más que lo divida, ya no está cumpliendo el primo. Este número nosotros decimos que es compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque se divide entre uno, el mismo, y algún otro número. Hay otros números que lo están dividiendo. Ya por eso es compuesto. ¿Me comprenden la idea? Sí. Sí. Vean este de aquí. Todo número lo cumple. Se divide entre uno y el mismo. Todo número. Ahora les pregunto yo a ustedes. El 27, ¿hay otro número que lo divida? ¿O cuál número? El 27 está en la tabla del quién también. En la del 3. 3 por 9. En la 3 por 9. Entonces, ustedes ponen 3 y 27 entre 3, da 9. Entre 3 y 9. Y entonces, ¿este número cómo le diríamos? ¿Primo o compuesto? Compuesto. Compuesto. Es compuesto porque se está dividiendo entre él mismo y aparte de eso, lo dividen otros números. Okay. 17. Cumple todo número. Se divide entre uno y él mismo. 17. ¿Entre quién se puede dividir? Entonces, vean lo que ustedes hacen, chicos, para que sea más sencillo. Ustedes acuérdense de estos 3 números. 4, perdón. 2, 3, 5 y 7. Son los fundamentales en esta parte, 2, 3, 5 y 7. En la tabla del 2, ¿está el 17? No. No. En la tabla del 3, ¿está el 17? No. En la tabla del 5 está el 17.
No. No, Y en la del 7 tampoco. tampoco. Entonces, como no está en la tabla en ninguno de ellos tres, ya va a ser un poquito. Sí hay casos donde estén un número más grande, pero los que les van a entrar en el examen. Entonces, no lo divide en ningún otro número, solo se puede dividir entre 1 y 17. Entonces, este número O sea, le decimos, número primo. se pueden venir para acá. Bueno, no, espérate, terminémoslo. 43. Una cosita nada más. Ustedes siempre hagan esa pregunta, chicos, vean. 43, por regla cumple dividirse entre 1 y dividirse entre el mismo, siempre. Y ustedes aprenden esos números. 2, 3, 5 y 7. Y ustedes empiezan a preguntar. En la tabla del 2, ¿hay alguno que dé 43? No, No, ¿No? En la del 3, no. no. no, ¿verdad? 3 por yo no sé cuánto da 39 y el que sigue es 41 y el que sigue es 45. Ya se pasó el 43. En la tabla del 5 hay alguno que dé 43. No, No. Y en la del 7 Tampoco. tampoco, ¿verdad? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Ya se pasaron todos. Entonces, como no está cumpliendo ninguna de esas, dejémoslo en este ejemplo nada más. No está cumpliendo la del 2, no está cumpliendo la del 3, ni la del 5, ni la del 7. Entonces decimos que este número es Primo. primo. Con estos 4 números, ustedes pueden definirlo de primos y compuestos. Vean, vámonos a la tabla. Vean, 28. Lo buscamos en la tabla, está aquí, está pintado por varios números. Como está pintado por varios números, es compuesto. El 27 también está pintado por un número, entonces es compuesto. El 17 era el otro, está en blanco. Como está en blanco es primo. Y el otro era el 43, está en blanco. Como está en blanco, también es primo. Siempre hagan la prueba con esos 3 números, con 2, 3, 5 y 7. Vamos a ver cómo nos va. Sigue esta práctica. Ya saben, hagan la prueba con 2, 3, 5 y 7. Si no está en la tabla de ninguno de esos, entonces ustedes automáticamente dicen que el número es primo. Pero si alguno lo divide, ya es compuesto. Vamos a revisar, a ver. Ya saben cuáles números son los que hay que probar casi siempre. Vamos a empezar siempre por la regla fundamental. 1 y el mismo. ¿Algún otro número lo dividió? no. ¿Verdad? Lo probamos por el 2 y no hay ninguno que no está en la tabla del 2. Probamos por el 3, 31 no está en la tabla del 3, 5 tampoco y 7 tampoco. Entonces, automáticamente decimos este número ¿cómo es? Primo. Primo. Es un número primo. Tal, 1 y el mismo. Y nos preguntamos en la tabla del 2, alguno que nos dé 73. No. No, ¿No? Del 3, no, no, ¿verdad? Del 5, no, no. Y por 7 tampoco, ¿verdad? 7 por 10, 70. Y 7 por 11, 77. Ya se pasó de 73. Entonces decimos que este es primo. Van a ver que con el tema que sigue se va a hacer todavía más sencillo esta parte de primos y compuestos. 58. 1 y el mismo, por regla. ¿Y lo divide alguno de esos que están ahí? Sí. ¿Cuál? 2 por 29. 2, ¿verdad? No es necesario poner los 2, pero si ustedes los quieren poner, está súper bien. Por 2 y el resultado es 29. Ya ahí hay más de un divisor. ¿Cómo se llama este?
Compuesto. Compuesto, correcto. Y vamos con el último, por regla, 1 y el mismo. ¿Y ahí lo divide algún otro? El 2. El 2 otra vez. Y vean qué vacilón el número que da, 31. Que el 31 es primo, pero no importa, ¿verdad? Está ahí dentro. Ujú. Entonces, ya este tiene más de 2 divisores. ¿Cómo se llama? Compuesto. Compuesto. Correcto. Ahí quedaría revisada la practiquita. Les pregunto, ¿alguna duda con números primos y compuestos? Todo claro. ¿No? Cualquier cosita me dicen. Vamos a avanzar al siguiente tema. El siguiente tema es un poquito larguito, pero es fácil. Con este nos vamos a llevar un poquito más todavía para números primos y compuestos en algunos casos. Porque esto lo que nos va a permitir es, de una forma un poquito más simplificada para algunos de los casos, para algunos de los criterios, poder determinar si ese número se puede dividir por algún otro número. Usualmente hacemos las pruebas con números primos. Hay unos cuantos compuestos ahí metidos en el jueguillo. Pero la mayor parte son primos. Entonces, existen diversos criterios para determinar por cuáles números se puede dividir un número de forma exacta. Tenemos la primera regla, que es la del 2. Y la regla dice que un número es divisible por 2 si su último dígito es 0, 8. En otras palabras, también, para algunos se les hace más sencillo. Par. Si termina en número par, todos los números que terminen en número par van a poder dividirse entre 2, o todos los que terminen en 0, 2, 4, 6, o bueno, u 8. Determine si los siguientes números son divisibles por 2, dice el primer ejemplo. Ustedes lo que tienen que ver es cómo termina. Ese primer número de ahí, ¿en qué termina? Un par. En par, ¿verdad? Ahí está terminando en 2. Entonces, nosotros podemos decir que este número, ¿sí? Es divisible por 2. Sí es divisible por 2. Ah, sí, sí. Una consulta, profe. Termina en par. ¿Cómo? Una preguntita sobre eso, de los ejemplos. La respuesta es que tenemos que escribir como usted escribió, o solo decimos par o divisible. Es que lo que pasa es que, como les había dicho en el examen, ustedes solo van a tener que marcar la respuesta. Entonces, yo sí los pongo a escribir bastante para que ustedes agarren el toquecillo, que ustedes justifiquen. Pero en el examen usualmente esto viene también en verdadero y falso. Les preguntan que si 52 es divisible por 3, si el 35 cumple la regla de divisibilidad del 7, por ejemplo. O les preguntan un número que sea divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo, o que sea por 5 y por 2 al mismo tiempo. Entonces, por eso es que yo les pido en los ejemplos que justifiquen y en la práctica, para que ustedes logren entender eso y después en el examen simplemente con visualizarlos ya sepan con claridad la respuesta. Está bien. Y otra pregunta es sobre el divisible. Si entendí bien o mal, el par, sí. ¿El par es el 2 o también el par también termina en 5? Nada más. No, el 5 no. Los pares son estos. Ah, sí, no lo vi bien. 0, 2, 4, 6 y 8. Si el número termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8, ya es par. Y porque termine en uno de estos, ya nosotros podemos decir que lo divide el 2. ¿Correcto?
Correcto, ya entendí, profe. Muchas gracias. Con gusto. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿En qué termina? En 2. Dos. Entonces, nosotros podemos decirlo también en otro orden. Termina en 2. Como termina en 2, ¿es divisible por 2 o no? Sí. Sí, es divisible por 2. Vamos con el que sigue. ¿En qué termina? En 5. En 5. Vamos a escribirlo ahí. Termina En en 5. 5. Entonces, ¿es divisible por 2? ¿Sí o no? No. No, correcto. No es divisible por 2. El que sigue, ¿en qué termina? En 3. En 3. Vamos a escribirlo ahí. Termina. Entonces, ¿es divisible por 2? No. No. Chicos, cuidado con los audios. Con los micros. No es divisible por 2. Aquí es donde está la respuesta de cada ejercicio. Aquí. Si es divisible por 2, no es divisible por 2, no es divisible por 2. Eso es lo que, el fin del ejercicio. Eso sería la regla de divisibilidad del 2. Aquí de pura casualidad les puse los ejemplos que terminaran en 2. Voy a ver si cambio uno para que termine en otro número. Ahorita con otro ejemplo lo hacemos para que ustedes vean por qué los ejemplos se van a combinar. Entonces, de momento, entendido la regla de divisibilidad del 2 o alguna duda con la del 2. Todo bien. Excelente. En la del 2 teníamos que ver en qué terminaban. Es importante ver en qué termina. Mientras que en la del 3 no hay que confundirlo, ya no hay que ver en qué termina. Para la del 3, para nosotros saber si un número lo divide el 3, lo que tenemos que hacer es sumar cada uno de los dígitos. Vamos a sumar cada uno de los dígitos que lo componen. Y el resultado de esa suma tiene que ser un múltiplo de 3. Palabra clave que ya hemos trabajado. Ahora inicio la clase. Múltiplo de 3. El resultado tiene que estar en la tabla del 3. Si el resultado de la suma está en la tabla del 3, entonces ustedes pueden afirmar que el número es divisible por 3. Se oye un poco extraño, yo sé, se oye raro. Vamos a hacer ejemplos para que ustedes vean cómo se hace. Vamos aquí al primer ejemplo, 523. ¿Cuáles son los números que componen al 523? Que lo forman. El 1 no. No, aquí, los que El están formando el 5. el 0. No, tampoco. Los que estamos 5, 2, 3. 5, 2, 3. Son los números que me lo forman, que lo componen. Ustedes lo que tienen que hacer es separar este número. El 523 está formado por un 5, por un 2 y por un 3. Y vamos a sumar cada uno de esos dígitos que lo forman. Véanlo aquí. Si quitamos estos más, aquí está el 523. Hay que poner un más en medio de cada número. ¿Me comprenden la idea de la descomposición del número? ¿De la formación del número? Sí. Y sumamos. ¿Cuánto es 5 más 2 más 3? 10. 10. 10. 10. Y les pregunto, 10, el resultado de la suma, ¿es múltiplo de 3? No. No. Entonces ustedes dicen aquí, 10 no es múltiplo de 3. Entonces, como 10 no es múltiplo de 3, se concluye que 523 no es divisible por 3. Porque el resultado de la suma tiene que ser un múltiplo de 3. Y este resultado de la suma no nos dio un múltiplo de 3, nos dio 10.
10 no es múltiplo de 3, entonces concluimos que el número no es divisible por 3. Profe, perdón, disculpe. Dígame. A ver, un toque suave. No entendí esa parte que por qué los cómo los dividimos así y los sumamos y da 10. O sea, ¿cuál es el proceso para hacer eso? No entendí esa parte, ¿sabes? Porque, vea, las reglas de divisibilidad lo que nos van a permitir es encontrar una forma, por decirlo así, un poquito más rápida, para saber si un número se puede dividir por otro. Entonces, por ejemplo, ¿en qué lo vamos a aplicar? ¿En qué lo vamos a aplicar? En este de aquí, por ejemplo. Para no tener que ir para que ustedes no se pregunten, ¿el 73 está en la tabla del 2? No, ustedes se fijan, termina en 3. ¿Se puede dividir entre 2? Con la primera regla que vimos. No. ¿No? Porque solamente se pueden dividir entre los que terminan en 2, 4, 6, 8 y 0. Este no se puede dividir entre 2. Por eso no está en la tabla de multiplicar del 2. La del 3 dice que hay que sumar los dígitos. Sumamos 7 más 3. Da 10. 10 es múltiplo de 3. No. ¿No? Entonces 3 no lo divide. Por eso no está en la tabla del 3. Eso es para nosotros hacer esa simplificación en temas como estos. Para no tener que ir a buscar en la tabla de multiplicar, hacerlo directo. Ahora, ¿por qué es que es lo una hacemos fórmula así? para hacerlo, claro. Correcto. La fórmula del 2, por decirlo así, para saber si 2 lo divide, es ver el último número y que sea par o que termine en 0, 2, 4, 6 o 8. Y la fórmula del 3 lo que dice es que hay que descomponer el número en cada uno de esos dígitos y sumarlos y ver el resultado. Eso es lo que dice la fórmula. La fórmula es esta. Sí. Claro, Cada claro. número tiene una fórmula. Sí. Sí, muy bien. Excelente. Vamos a ver este. Vean con este. A el B, ¿quiénes son los números que conforman ese número? 5 y 4. 5 y 4. 5 y 4. Hay que sumarlos. ¿Y cuánto es 5 más 4? 9. 9. 9. Tenemos que ver el resultado. Y el resultado, les pregunto, ¿9 es múltiplo de 3? Sí. Y ¿Sí? 9 es múltiplo de 3. Entonces, como 9 es múltiplo de 3, concluimos que 54 es divisible por 3. Ustedes lo pueden probar. En este caso, sí pueden usar la calculadora solamente para que prueben ahorita la clase, ¿verdad? En el examen no pueden. Ustedes dividen 54 entre 3 y sí les va a dar un resultado. Exacto, ¿verdad? Mientras que si ustedes dividen 523 entre 3, les va a dar un número con decimales. ¿Me van comprendiendo la idea? Ahora sí. Sí, señor. Sí. Vamos a hacer el que sigue, el C. 8 más 1 más 0. Me gusta más escribirlo más de color rojo para que se haga la diferenciación. ¿Cuánto es 8 más 1 más 0? 9. 9. 9. Entonces ya ustedes saben qué concluir aquí. 9 Bien. es múltiplo de 3 también, ¿verdad? Ujú. Entonces, como 9 es múltiplo de 3, 810 sí se puede dividir entre 3. Y entonces, en el examen a ustedes les preguntan, 810 es primo. Ustedes no van a ir ustedes no, en la tabla del 2 o en la tabla del 3. No, ustedes nada más vienen y ven el número. Y entonces ya lo pueden hacer más rápido. Suman los dígitos, nos dio 9. Se puede dividir entre 3, ya no es primo, porque el 3 lo está dividiendo. Ya es un número compuesto. ¿Me comprenden? Sí. Pero antes de la del 3, ustedes siempre vayan en orden. Este termina en 0. ¿Quién lo divide? ¿El 2 lo divide o no? No. Vamos a ver la fórmula del 2. ¿Qué dice la fórmula del 2? ¿En qué tienen que terminar? En 0. 0, 2, 4, 6 o 8. Todos los que terminen en 0, 2, 4, 6 o 8 los divide el 2. Y este de aquí termina en 0. Entonces también lo divide el 2. Sí. Ahora van a ver al final, cuando hagamos
combinación de números que a un número se le pueden aplicar muchos criterios. Vamos a ver si me agarraron la idea. Hagan estos dos ustedes. Ya los vamos a revisar. Unos 2 minutitos. Entonces, tomamos cada uno de los números que lo conforman, de los dígitos que lo conforman. ¿Quiénes serían los dígitos que conforman a ST? 9, 1 y 6. 9, 1 y 6. Y vamos a sumarlos. ¿Cuánto es 9 más 1 más 6? 16. 16. ¿Y 16 es múltiplo de 3? No. No. Correcto. 16 no es múltiplo de 3. O sea, 16 no está en la tabla del 3. Y entonces, como 16 no es múltiplo de 3, nosotros concluimos que 916 no es divisible por 3. Ahí se chequean, se corroboran. L, ¿cuál sería la distribución del número? 1, 8, 2 y 4. Correcto. 1 más 8 más 2 más 4. ¿Cuánto nos queda esa suma? 15. 15. Este es el que hay que ver y nos preguntamos, ¿15 es múltiplo de 3 o no? Sí. Correcto, 15 sí está en la tabla del 3. Entonces 15 sí es múltiplo de 3. Entonces llegamos y decimos... Profe, disculpe, Ajá. pero eso no da 15. No me tire más. ¿Cuánto te dio a vos? A mí me dio 14. Pero es que 8 más 2, 10. 10. Más 4, 14. Más 1, 15. Ah, disculpa ahí. Ya. No se Un dedazo, preocupen, ya les dije. un dedazo. No se preocupen, ya les dije de la primera clase que si nos equivocamos no hay problema, aquí nadie los va a juzgar, todos estamos para aprender. Y es normal que nos equivoquemos. Vean que ya ahora me equivoqué marcando la tabla, todos nos equivocamos. No, no hay problema. Sigan participando con tranquilidad, que nadie los va a juzgar, ni se va a burlar de ustedes. ¿Comprendido la del 3, chicos? Sí. Sí. Ya hemos visto 2, ya vimos la del 2 y vimos la del 3. Vamos con la fórmula del 4. Me gusta como le digo, compañero, fórmula. El 4 es compuesto, pero aún así el 4 participa en el juego. Vamos a decir que un número es divisible por 4 si al tomar sus dos últimos dígitos, vean, en la del 2 es tomar solo un dígito. En la del 4, tomar los últimos 2 dígitos. Tengan cuidado con eso, son los últimos 2 dígitos. Dice que lo que se forma es doble 0. Tengan cuidado con eso. Doble 0. Doble. O múltiplo de 4. Si pasa alguna de esas dos cosas, chicos, tengan cuidado con los micros. Profe, perdón que, disculpe que me meta ahí. Entonces, ¿cómo quedó esa que termina en 15? Que si es divisible por 3, porque 15 es múltiplo de 3. Ok, bien, gracias. Con gusto. Si quedan dudas, me dicen, ¿verdad? Que sea doble 0 o que sea múltiplo de 4. Alguna de las dos cosas. Alguna de las dos cosas. Vamos a ver. Vamos a venirnos al primer número, porque aquí lo que nos están pidiendo es que nos fijemos si son divisibles por 4. Nos vamos a ir al primer número y les pregunto, ¿cuáles son los últimos 2 dígitos? 3 y 0. 3 y 0. ¿Cuál número forman? 30. 30. Correcto. Termina en 30. Y entonces, esos últimos 2 dígitos, ¿están cumpliendo alguna de las reglas?
que sea, bueno, de la fórmula del 4, que sea doble cero o que sea múltiplo de 4. No, No es doble cero, ¿verdad? no, señor. Es múltiplo de 4. O sea, 30 está en la tabla del 4. No, No. Correcto. Entonces aquí decimos 30 no es múltiplo de 4. Como 30 no es múltiplo de 4, entonces nosotros decimos 5230 no es divisible por 4. Vean lo que les dije de la clase pasada, de la clase 1. Es fundamental que se sepan las tablas de multiplicar, chicos. Vamos con el segundo. ¿Cuáles son los últimos dos números? ¿En qué termina? 4 y 0. Ok. 4 y 0. Vamos a escribirlo ahí. Termina en 40. Y entonces, les pregunto, no termina en doble cero, ¿verdad? Porque es 40. Pero vamos a la otra parte de la regla. 40 es múltiplo de 4. Sí. Sí. 40 sí es múltiplo de 4. Entonces, nosotros podemos concluir que 540 es divisible por 4. ¿Comprendido el siguiente ejemplo? Sí. Sí. Ven, ustedes en la del 4 sí tienen que ver los últimos dos. En la del 2, solo el último. En la del 3, sumar los dígitos y ver si la suma es múltiplo de 3. En la del 4, los últimos dos dígitos, los últimos dos términos. Vamos con la C. La C. ¿Cuáles son los últimos dos dígitos? Doble cero. Doble cero. Entonces, ¿cumple o no la del 4? Sí. Correcto. La del 4 tenía la regla que si terminaba en doble cero, si era divisible por 4 directamente. Es divisible por 4. Vamos a ver si le agarramos la idea entonces. Y nos quedan, ¿cuántos ejemplos? 2. 2. Hagan ustedes esos 2. Pues para ahí, se acaba de descuenta ahí tener un gatillo, pues ya volvió. Ahí disculpa. Por si Pero yo salí. creo que se fue a varios, porque me parece que hay varios que salieron. Sí, No te ahí preocupes. sobre. No te preocupes. Trabajen esos últimos 2 ejemplos y ya los vamos a revisar. Me avisa cuando van terminando. Revisar estos últimos 2. Vemos el cierre del D. ¿En qué termina? 8, 2 y 4. Ajá, 2, pero ¿cuáles son 4. los últimos 2? 24. 24, ¿verdad? Son los últimos 2. 24. Entonces, escribimos ahí que termina en 24. Les pregunto, ¿24 es múltiplo de 4? Sí. Sí, ¿verdad? 24 es múltiplo de 4. 24 es múltiplo de 4. Entonces, como 24 es múltiplo de 4, nosotros aquí concluimos 824 es divisible por 4. 824 es divisible por 4. Últimos dígitos del E. 51. Últimos 2 dígitos, correcto, 51.
Entonces aquí nosotros decimos termina en 51. Y les pregunto, ¿51 está en la tabla del 4? No. 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 Entonces, como 51 no es múltiplo de 4, 451 no es divisible por 4. No es divisible por 4. ¿Dudas con esta parte del 4? No. No. 3 criterios de divisibilidad hasta el momento. Vamos con el del 5. El del 5 es muy fácil. Mm. El de 5 sale casi que Profesor, directo. disculpe. Ajá, dime. Cuando pasó lista, no sé si me escuchó. ¿Sí? Ah, ok, perfecto, disculpe. No te preocupes. Voy a corroborarle nada más. Para ver. El del 5 es uno de los más sencillos. Vamos a decir que un número es divisible por 5 si el último dígito es un 5 o un 0. Si termina en 5 o 0, es divisible por 5. Cualquiera de las dos opciones. Entonces, vamos a ver los ejemplos. Viene el primer ejemplo, el A. ¿En qué termina? En 5. En 5. Entonces, ahí lo escribimos. Es divisible. Correcto. Termina en 5. Entonces, $525 es divisible. Es divisible por 5. Recuerden que toda esta formalidad de la justificación es para que ustedes le vayan agarrando el toque. En la tarea lo van a tener que hacer, en la práctica lo van a tener que hacer, pero para que en el examen se les haga más rápido, más sencillo, porque lo dominan. Vamos con el que sigue. ¿En qué termina el que sigue? En 1. En 1. Entonces escribimos ahí. Termina en 1. ¿Es divisible por 5? No. No es divisible por 5. Vamos con el C. Bueno, ya ahí me compré. Bueno, vamos al C, que termina en 0. Termina en 0. ¿Y entonces es divisible por 5 o no? Sí. Termina en 0 y sí. Entonces, 840 es divisible por... ¿Quién más lo divide, chicos? De los casos que hemos visto anteriormente. El 4. El 4, ¿verdad? Porque los últimos dos dígitos es un 40. Lo divide el 4. ¿Quién más? El 2. no. El 2. Todos El los que 2. terminen en 0 los divide 2. Y vean qué pasa si somos los dígitos. 8 más 4 más 0. 12. 12 es múltiplo de 3. Se está pudiendo dividir por 2, por 3, por 4, por 5. Está cumpliendo un montón de criterios de divisibilidad. Sí. El D y el E. Pero, Con solo verlo, vamos a escribir toda la justificación. El D, ¿se puede o no se puede? No. no. No se puede. ¿Y el E? Sí, Sí. porque termina en 5. Correcto. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede porque termina en 5. El del 6, bueno, los que continúan, el del 6, el del 7, el del 11, suelen ser un poquito más largos. No lo vamos a ver por tiempo.
por tiempo no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver la otra semana, pero antes de irnos, ustedes hagan esto, vean. Ahí en la misma hoja les cae. Vamos a buscar este número. Antes de terminar, aquí en 5 minutitos, y cuando terminamos con este cerramos, revisen cuáles criterios de visibilidad cumplen. Escríbanlo y ya lo vamos a revisar. Díganme si cumplen el de 2, el del 3, el del 5 y el del 4, que es lo que hemos visto. Bueno, rapidísimo, lo hicieron. Gracias a Dios. Entonces, vamos. Pero la del 8, ¿verdad, profe? Creo que lo... ¿No hemos visto el criterio del 8? Ah, ok. No hice nada. Vamos a ver, el del 2. ¿Se puede dividir entre dos, chicos? ¿Qué me dicen? Sí. Sí. Digo que ¿Por sí, qué? porque termina en 0. Correcto. Termina en 0. Sí, solo pongamos sí. El del 3. ¿Qué hacíamos? Sumar los números. 1 más 7 más 8 más 8 más 0. ¿Cuánto nos queda? 24. 24. ¿Y 24 es múltiplo de 3? Sí. No. Sí, Sí. correcto. Lo escribimos ahí. 24 es múltiplo. Entonces, como 24 es múltiplo de 3, sí lo cumple también. El del 4. ¿Cuáles son los últimos dos dígitos? El 80. Que termine en 80. $0. Ajá, pero este no termina en doble cero. Termina en Y 80. que... Ajá. Ah, bueno, sí. Y entonces, 80 es múltiplo de 4, ¿o no? Mm, Sí. Sí, 40 por 2, 80. Entonces, como 40, como 80 es múltiplo de 4, entonces, sí, también la del 4. La del 5, ¿qué me dicen? sí. Sí, termina en 0, ¿verdad? Ujú. Entonces, ven, un número que también está cumpliendo todos los criterios que hemos visto hasta el momento. Entonces, eso sería eso.